Fórmula Noticias Tabasco presenta el tema de la semana. Licenciado, está este contexto en el que estamos manejando el tema esta semana y es analizar toda la serie de situaciones con las que se enfrentan los empresarios, específicamente en la industria petrolera. Si van a realizar una obra, bueno, tienen que tratar no solamente con un sindicato, sino con 1, 2, 3, 4 sindicatos, pseudo sindicatos, líderes de las comunidades, crimen organizado, en fin, una serie de cosas una industria extraña que se ha ido formando alrededor de la obra en la industria petrolera. Y bueno, el Edgar Escuaga, que estuvo con nosotros aquí el lunes, nos hablaba de que las empresas se podrían proteger tan solo con tener un contrato colectivo, pero pues realmente en la práctica es muy difícil esto, ¿no? Usted que está ahí en el campo, en el terreno, ¿cómo es? Lamentablemente la Ley Federal del Trabajo no contempla disposiciones tendientes a evitar este tipo de conflictos. Estas situaciones de hecho que se dan cuando 2 o más sindicatos se disputan los puestos de trabajo, o las simples expectativas que se dan cuando una empresa anuncia que va a realizar una obra, ya sea contratada por Pemex o por cualquier otra empresa de índole particular o por el propio gobierno. La Ley Federal del Trabajo lo que hace es establecer reglas que permitan determinar cuál de 2 o más sindicatos debe ser el titular del derecho o de la acción para la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Sí. Se usa una fórmula tradicional en el derecho laboral y en la política, que es la democracia. Es decir, el contrato colectivo debe establecerse en favor del sindicato que cuenta con el mayor número de trabajadores dentro de la empresa o de la negociación. Así es. Ese es el sindicato titular, ese es el sindicato que tiene acción, derecho, para exigirle al empresario la celebración de un contrato colectivo. Pero esta titularidad no es permanente, puede llegar a perderla el sindicato si otro sindicato demuestra que tiene esa mayoría. Si ese sindicato demuestra que el que celebró el contrato colectivo perdió la mayoría y la obtuvo otro sindicato que pretende la titularidad. Esto logra resolverse a través de una prueba fundamental en el derecho laboral, que es el recuento, el de ir interrogando a cada trabajador para que de manera secreta y libre y personal emita un voto en favor de cuál es el sindicato de su preferencia. Híjole, pero hay como en este proceso, como de cuánto tiempo estamos hablando. Lamentablemente, y en contra de lo establecido en la ley, las autoridades laborales no suelen reaccionar, no suelen resolver con la inmediatez o con la prontitud que la propia ley exige, sino que tardan demasiado por muchísimas razones, entre otras por la excesiva carga de labores que tienen a su ¿Promedio cuánto tiempo? Esto puede llevar, determinado el transcurso del lapso por muchísimas circunstancias, inclusive meses. Y todavía se puede prolongar más porque la decisión que emita el Tribunal Laboral en favor de un otro sindicato es impugnable por el sindicato perdedor a través del juicio de amparo, que lamentablemente también, y en contra de la voluntad del legislador, también lleva tiempo en resolverse. Maestro, ¿cómo está esta parte en donde, esto lo entiendo muy bien, entre el sindicato, por ejemplo, vamos al directo, que es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ¿no?, en sus diversas secciones, pero entra otro fenómeno, que es el de las centrales obreras, que aglutinan a diferentes personas, trabajadores, y que son los que hoy están exigiendo verse inmersos en la industria petrolera. El sindicato dado de alta en la industria petrolera es el STPRM, pero ¿qué hay de los que están afiliados a la CTM, a la CROC, a la CROM, a todas estas centrales obreras que son los que han generado los conflictos para ir a pedir plazas y para ir a pedir trabajo en los complejos petroquímicos, como el reciente nuevo Pemex, en donde hubo hasta una balacera? ¿Qué contempla la ley en este sentido? La situación es muy compleja por la siguiente razón. El sindicato petrolero es el titular del contrato colectivo, sí, del único contrato colectivo que existe, celebrado entre este sindicato
y Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Teóricamente, ese contrato colectivo y la acción del sindicato petrolero debía circunscribirse a los trabajos desarrollados en la empresa de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Lo que ocurre, y por razones políticas más que por algún otro motivo, Petróleos Mexicanos se ha comprometido con el sindicato a obligar a las empresas con quienes contrata obras para que esas empresas empleen a trabajadores miembros del sindicato petrolero, lo cual es indebido legalmente. Y eso ha provocado una serie de conflictos entre otros sindicatos que le disputan al sindicato de Pemex o a la empresa petrolera o a la empresa contratante de la obra los puestos de trabajo. Y en esa confrontación surgen los problemas como los que acabamos de presenciar. Entonces, es que desde el inicio de la semana hemos estado con esta frase, o sea, está por encima de la ley la política. Lamentablemente así es, y lamentablemente estas situaciones de hecho no pueden resolverse acudiendo exclusivamente a la ley. Por eso es que entonces brinca la gente y le dice, a ver, espérame, si ya los del sindicato Trabajadores Petróleos ya tienen su chamba, que es con Pemex, ¿por qué tendrían que desplazar la chamba con las demás empresas? Como el caso, digamos, Schlumberger, Petrofac y todas estas que le trabajan a Petróleos Mexicanos. Naturalmente. Esas tendrían que darle chance a FETOT, LACRO, todas las demás. A las otras centrales. Incluso también se acostumbra a una famosa triangulación. A ver, ¿cómo está esto? Cuando Pemex no puede incorporar directamente a sus nóminas a un cierto sector de trabajadores que van a encargarse de una obra específica que requiere de ciertos conocimientos, contratan con una empresa la obra de que se trate, y esa empresa a su vez contrata con otra que le proporcione los trabajadores que van a laborar en esa obra. Entonces, se triangula la relación laboral. Pemex contrata con una empresa, esta a su vez subcontrata con la otra, quien proporciona el personal que labora en esa obra, y aparentemente Pemex no está involucrado laboralmente. ¿Y le garantizan a la empresa que es personal calificado, capacitado para lo que se requiere? Esa es una condición que requiere. Que ¿Y haya si se cumple? Se cumple, afortunadamente se cumple. Es el personal que esa empresa proporciona, está especializado en la obra. Porque luego también está esta queja de no hay obra, no nos dan a los tabasqueños trabajo, pero luego tampoco estamos tan capacitados para este trabajo. Tampoco es cuestión de cuotas y de números de personas, sino también de capacidades. ¿No? Esto se ha complicado más, no solamente en el ámbito laboral de Pemex y sus empresas adláteres, sino en el mundo laboral, en el medio laboral nacional en nuestro país. Sí. A raíz de la reforma que entró en vigor, a la Ley Federal del Trabajo, que se entró en vigor en noviembre de este año, del año 2012, disculpe. Sí, de la Ley Federal del Trabajo, se introdujo una figura que ya se había aplicado prácticamente en nuestro país de mucho tiempo atrás, que técnicamente o laboralmente se conoce con la subcontratación laboral, que en nuestro medio y en el medio nacional son las famosas outsourcing. Sí. Esto es permitido legalmente, pero bajo ciertas condiciones que restringen notablemente su aplicación. Sin embargo, en nuestro medio, esa práctica, esa figura del outsourcing es recurrente, de tal manera que puede decirse que en muchas empresas hay trabajadores que formalmente son de una empresa que proporciona este servicio. Citemos el caso de Bancomer. Bancomer parece que los únicos empleados realmente de Bancomer son los altos funcionarios, y el resto del personal, los que vemos que están detrás de las ventanillas de las sucursales, esos son trabajadores de otras empresas, subcontratados por otras empresas. De tal manera que en una misma empresa puede haber dos sectores: el sector de los trabajadores propiamente de esa empresa y el sector de los trabajadores proporcionados por otra empresa, con una diferencia notable en cuanto a la percepción de prestaciones. Aun cuando hacen exactamente lo mismo,
Sí. perciben prestaciones diferentes. Y ese recurso es usado por el patrón que realmente se beneficia o el empresario que realmente se beneficia de ese trabajo para eludir las responsabilidades que le impone la Ley Federal del Trabajo. Entre otras, la participación de utilidades. Esos trabajadores que vienen de otras empresas no participan en el reparto de utilidades y son totalmente ajenos a ellos en ese aspecto. Tendría que pagar su propia empresa, ¿no? Así es. Y aquella empresa, como es una empresa realmente de membrete, es una empresa de escaparate, formalmente constituida, con la aportación o con la intervención de dos socios, cuando mucho, y con un capital social exiguo, que tienen una oficina muy bonita, muy bien montada, y sus activos son prácticamente los muebles de esa oficina y nada más. Cuando se exige una responsabilidad, se trata de cobrar un crédito laboral, esa empresa es totalmente insuficiente para hacer frente a ello porque no tiene realmente más capital que los 50,000 pesos que los socios o los accionistas aportaron para su constitución. Hay otro tema en el que nos platicó Edgar Azcuaga y es estas alianzas que se hacen entre sindicatos, entre líderes comunitarios, cuando el empresario llega a querer iniciar un trabajo, se topa con que ya se unieron los demás sindicatos, los líderes comunitarios, y tiene que lidiar con esta parte. Esto en la práctica, ¿cómo funciona? Es muy frecuente y funciona como una vía de hecho, como usted lo ha mencionado. Se ponen de acuerdo determinados líderes políticos, líderes locales o líderes sindicales y hacen un frente para exigirle a esa empresa que les proporcione los puestos de trabajo, los cuales se reparten ellos en proporción o a prorrata entre sus propios trabajadores, y así se evita para esa empresa el problema de hecho que se daría con el entorpecimiento por parte de esos líderes que asusan a sus trabajadores, a sus agremiados, para que cometan actos vandálicos y en contra del... ¿Cómo se protege una empresa legalmente con esta situación? La única protección sería acudir a una agencia del Ministerio Público a denunciar el hecho, la comisión, y lamentablemente tampoco esa vía. Sí, es una especie de extorsión. Es funcional, lamentablemente tampoco funciona. Y entonces yo me imagino, me pongo en el papel del empresario y por un lado ya tuvo que contratar a los del sindicato petrolero, por otro lado pues ya tuvo que hacer ahí una serie de chanchullos para también poder contratar de otros sindicatos, luego llega a iniciar su obra y tiene que además ver con estas alianzas, con estos líderes, pues que va soltando dinero a la mano a todo mundo, y entonces esta industria está verdaderamente... Y acrecentándose, enriqueciéndose. Se dan casos que parecen increíbles. Una obra no comienza, no se ha iniciado propiamente el trabajo y ya tiene un emplazamiento a huelga e incluso ya tiene colocados los signos de la huelga sin que materialmente se haya iniciado la prestación de servicio. Y la única protección es ir a demandar ante el ministerio, a denunciar y a ver cuándo procede, y se puede llevar meses. Naturalmente. Entonces está desprotegido el empresario. ¿Para qué sirven los contratos colectivos de protección a que hacía alusión mi querido amigo Edgar Azcuaga? Son contratos a los cuales recurre un patrón para evitar que un sindicato incómodo, un sindicato no bien visto, pueda pretenderle la celebración de un contrato colectivo a través del ejercicio del derecho de huelga. Esta situación sí se encuentra prevista en la Ley Federal del Trabajo en la medida en que determina que no se dará trámite al procedimiento de huelga que pretenda la celebración de un contrato colectivo si ya hay celebrado con anterioridad uno con el sindicato que con un trato colectivo. Así, un contrato colectivo. Si ya existe celebrado un contrato colectivo y depositado ante un tribunal laboral, ese tribunal no le dará trámite al procedimiento de huelga que pretenda la celebración de un contrato colectivo. Lo cual no lo va a exentar de que en la comunidad donde se va a hacer la obra le armen un relajo, no lo deje pasar, le pongan la cuerdita, lleguen, lo extorsionen, está la parte del crimen organizado, en fin, el tema es muy complejo alrededor de la industria petrolera. Por eso me mencionaba al principio que lamentablemente no hay en la Ley Federal del Trabajo un precepto legal que pudiera evitar ese tipo de situaciones, de hecho, que serían resueltos o que serían evitables
si se acudiera a una agencia del Ministerio Público y ésta respondiera de inmediato en contra Aunque de se lo ponga que un se... primer ejemplo, no pasa No, más.